Veremos ahora el modelo de fuerza de trabajo. Supongamos que la duración de un proyecto es de n semanas. Tenemos semana 1, 2, 3, 4 hasta n semanas. Vamos a llamar B sub I el número mínimo de trabajadores en la semana I. Y X sub I el número de trabajadores en la semana I. La función objetivo del modelo de la fuerza de trabajo es minimizar el costo total de la mano de obra requerida en el proyecto. Entonces, vamos a calcular el costo excedente por trabajador en la semana I. Por ejemplo, en la semana 2 tenemos B sub 2 trabajadores que necesitamos como mínimo para ser contratados, pero en realidad vamos a contratar X2 trabajadores. Si es que X2 es mayor que B sub 2, entonces existirá un costo excedente por trabajador en esa semana 2. Entonces, en este caso, podríamos decir que X2 va a ser mayor. X2 es mayor que B sub 2. Solo en ese caso, que X2 sea mayor que B sub 2, tenemos un costo excedente. Caso contrario, no existiría un costo excedente. Y el otro costo que vamos a minimizar es el costo por contratar nuevos trabajadores en la semana I. En la misma semana 2, el costo excedente era X2 menos B sub 2. Sin embargo, entre la semana 1 y en la semana 2 ha podido ocurrir un cambio. Por ejemplo, si en la semana 1 tenía yo 5 trabajadores y ahora en la semana 2 tengo 8 trabajadores, esto significa que se están agregando 3 trabajadores, lo que me generará un costo entonces por contratar 3 trabajadores. Diríamos entonces que el costo por contratar nuevos trabajadores va a ser que X2 sea mayor que X1. Es decir, los trabajadores de la semana 2 es mayor que los que tenía en la semana 1. Esto matemáticamente sería, si estamos trabajando en la semana 2, sería X sub I, y este sería 2 sería, y 1 sería I menos 1. I menos 1. Tendríamos entonces X sub I, la semana actual, y X, I menos 1, la semana anterior. Entonces, si es que esto ocurre, tenemos un costo por contratar nuevos trabajadores. Ambos costos vamos a sumar y sería pues el costo total de la fuerza de trabajo. El objetivo va a ser minimizar esos costos. Vamos a minimizar el costo por excedente y el costo por contratar nuevos trabajadores. La restricción es que los trabajadores de la presente semana tienen que ser menor o igual que los trabajadores de la semana anterior. Si en este modelo revisamos, para, digamos, en la semana 2 voy a necesitar 8 trabajadores, lo lógico sería que en la semana 1 ya esté contratando esos 8 trabajadores, para que esos 8 trabajadores inicien la obra ya en la semana 2. Por eso que XI menos 1, o sea, los trabajadores de esta semana, XI, deben ser menor o igual, debe ser mayor o igual que XI menos 1, que serían los trabajadores de la anterior semana. Esto sería XI menos 1. O sea, los trabajadores de la anterior semana. Entonces, lo lógico es que el número de trabajadores que yo tenga en la semana 1, pues, sea mayor o igual que los trabajadores que tenga en la semana 2. De tal manera que ya tengo la fuerza laboral para iniciar en la semana 2.
Vamos a escribir la función de recursividad. La función de recursividad siempre va a estar enfocado a un f sub i, x sub i, que van a ser los costos hasta la etapa i, minimizar estos costos que se habían identificado, ¿no? Lo ponemos aquí, y como va a ser recursivo, más un f de i más 1 de x i más 1. Como xi es igual o es menor o igual y por conveniencia debería ser igual, xi debe ser igual a xi menos 1, reemplazamos. Donde yo vea xi, vamos a reemplazar por xi menos 1 en esta función de recursividad. Aquí vemos xi menos 1. Estos costos no vamos a tocar porque son los costos generados en la semana i. Xi más 1 será entonces, en vez de xi, vamos a poner xi menos 1. Como esto relaciona la semana actual con la semana anterior, entonces la semana siguiente va a ser igual a la semana actual. Entonces tenemos la función de recursividad xi menos 1, ahí está. Y xi más 1, si restamos xi menos 1, vamos a tener xi. Donde la condición inicial va a ser un fi más 1 de xi más 1. Pero resulta que xi más 1 ahora es xi. Por la restricción. Entonces, esto siempre va a ocurrir para i igual a n, que se va a dar en la última etapa. Esta va a ser la función de recursividad que vamos a utilizar para resolver un problema de modelo de fuerza de trabajo. Vamos a resolver el problema que dice: un contratista estima que el tamaño de la fuerza de trabajo necesaria durante las siguientes 5 semanas es de 5, 7, 8, 4 y 6 trabajadores respectivamente. La mano de obra excedente conservada en la fuerza de trabajo costará $300 por semana y una nueva contratación en cualquier semana incurrirá en un costo fijo de $400 más $200 por trabajador por semana. Tenemos entonces aquí el costo, los trabajadores que se necesitan en la semana son 5, 7, 8, 4 y 6. Y los trabajadores que realmente se van a contratar, pues van a ser X1, X2, X3, X4 y X5. B sub i son los trabajadores, es el número de trabajadores mínimos en la semana i, y X sub i es el número de trabajadores en la semana i. ¿Correcto? Ahora, indica de que la mano de obra excedente conservada en la fuerza de trabajo costará $300 por trabajador por semana. Aquí tenemos el costo excedente. Y el costo excedente es la diferencia entre el número de trabajadores que vamos a contratar menos el número de trabajadores real. Y este costo, según el problema, el costo 1 vale 300. Entonces C1 vale 300. C1 igual a 300. Y una nueva contratación en cualquier semana incluirá un costo fijo de 400 más $200 por trabajador por semana. Esto significa que yo puedo contratar un trabajador, voy a cancelar o me va a implicar un costo de 400 más 200 por 1. Si contrato 9 trabajadores, voy a pagar un costo fijo de 400 más 9 por 200. ¿Correcto? Este costo fijo se paga solo una vez. Tenemos entonces
el costo por contratar C sub 2 es igual a 400. 400 que se paga por una única vez, más el costo 2 vale 200 por trabajador. Entonces tendríamos ese costo. C sub 2 vale 200. Bien, entonces esto es lo que tenemos que resolver. Vamos a utilizar una función de recursividad. XY es el número de trabajadores que yo podría contratar en la semana Y. ¿Y qué valores puede tomar XY? En este caso, X1, ¿cuántos trabajadores podría yo contratar? Para saber las posibilidades de X1, lo que hacemos es ubicarnos en la semana 1 y ver en adelante en el tiempo. A partir de la semana 1, que son 5 trabajadores como mínimo que debo contratar, vemos que hay 7 trabajadores, 8 trabajadores, 4 trabajadores y 6 trabajadores. ¿Cuál es el máximo? El máximo es 8. Entonces, yo en esa semana 1 podría contratar 5 trabajadores, puedo contratar 6 trabajadores, puedo contratar 7 trabajadores o puedo contratar 8 trabajadores. Desde el mínimo hasta el máximo. Ahora nos ubicamos en la semana 2. Desde esta semana 2 en adelante, vemos que puedo contratar 7 trabajadores como mínimo. Pero en adelante hay 8, 4 y 6. ¿Cuál es el máximo? El máximo es 8. Entonces, puedo contratar 7 trabajadores y también puedo contratar 8 trabajadores. En la semana 3, desde esta semana 3 hasta adelante en el tiempo, nosotros visualizamos esto en el tiempo y vemos que en la semana 3 puedo contratar 8 trabajadores y en adelante hay 4 y 6. ¿Cuál es el mayor? Solo 8. Entonces, en la semana 3 no hay más que una opción de contratar 8 trabajadores. En la semana 4, de la semana 4 hacia adelante, vemos que puedo contratar como mínimo 4 trabajadores y tengo 6, que es máximo. Entonces puedo contratar desde 4 hasta 6. Puede ser esto igual a 4, 5, 6 trabajadores. Y finalmente, siendo 5 la última semana, la única opción es pues tener 6 trabajadores como para contratar. Ahora, si analizamos, por ejemplo, en la semana 1, necesito 5 trabajadores como mínimo. Y si yo contrato 5, no habrá un costo por excedente. Es decir, 300 XY menos BI, esto va a ser 0. Va a ser 0. Sin embargo, si es que en esa semana 1 necesito 5 trabajadores como mínimo y contrato 6, entonces hay un excedente de un trabajador. La diferencia sería 1. Y si por cada trabajador me cobran $300, entonces será 300 por 1. Si en esta semana 1 necesito como mínimo 5 trabajadores y contratamos 7, entonces hay un excedente de 2 trabajadores adicionales, porque 7 menos 5 es 2. Entonces esta diferencia XY menos BI será 2. Esto implicará 300 por 2 igual a 600. Y finalmente, si es que necesito 5 trabajadores como mínimo y voy a contratar 8 trabajadores, hay un exceso de
3 trabajadores adicionales que tendría que contratar, ¿correcto? Entonces, si cada trabajador me cuesta 300, entonces sería 300 por 3. Lo mismo para cada semana. Y para el costo por contratar nuevos trabajadores en la semana I. Si en la semana 1 yo tenía 5 trabajadores y ahora tengo en la semana 2 7, esto implica que hay 2 trabajadores que tengo que contratar desde la semana 1 para que trabajen en la semana 2. Y por ese trabajador tenemos que pagar 400 más 200 por el número de trabajadores que se están incrementando. Si tenía 5 trabajadores y en la semana 2 tengo 8 trabajadores, hay un exceso de 3. Si es que tengo 6 trabajadores y voy a contratar 7, exceso de 1. Si es que tengo 6 trabajadores y voy a contratar, pues para tener 8 en la semana 2, necesito 2 trabajadores a contratar adicionales. Sin embargo, si tengo 7 trabajadores y en la primera semana y también necesito 7 trabajadores en la segunda semana, entonces aquí no me genera ningún costo por contratar, no tendría que contratar a nadie, entonces esto simplemente sería 0. Sería 0. O en el caso de que en la semana 1 yo tenga 8 trabajadores y en la semana 2 necesite 7 trabajadores, entonces lejos de contratar trabajadores, en este caso tendría que despedir un trabajador en la semana 1 y de tal manera que me quedo con 7 trabajadores en la semana 2. En caso de que XI-1, o sea en la semana anterior, sea mayor que trabajadores que en la presente semana, también no hay necesidad de contratar, por lo tanto este costo también sería 0. Entonces en el modelo todo es multiplicado por 100, entonces C1 vamos a representar por 3, C2 vamos a representar por 2, solo por motivos de facilidad en el enunciado. Aquí está la función de recursividad. Esta función de recursividad es lo que vamos a evaluar en cada etapa. ¿Cuántas etapas tenemos? 5 etapas. 5 etapas porque tenemos 5 semanas. El número de etapas va a ser igual al número de semanas. Es decir, igual a 5. ¿Correcto? Ahora, en la etapa 1, voy a evaluar esto en la etapa 1. Pondremos etapa 1. Pero como es una recursividad hacia atrás, vamos a empezar en la etapa 5. Etapa 5. En la etapa 5, I vale 5. I es igual a 5. Entonces, en esta etapa, ¿qué necesitamos como dato? Necesitamos la función de recursividad. C1 es 3. Vamos a poner 3, es 300, pero todo lo vamos a multiplicar por 100 al final. 3 por X5 menos B de 5. ¿Y cuánto vale B de 5? B de 5 vale 6. Entonces aquí B de 5 vale 6. B de 5 igual a 6. B de 5, 6. Entonces este sería B de 5, que sería 6. Más este costo. Este costo es igual a 400 más 200 por XI menos XI menos 1. Entonces vamos a poner 4 más 2 por la diferencia. 4 más 2 por la diferencia. I vale 5, por lo tanto I menos 1 sería 4. F de 5 F de I más 1 sería 6 y XI de
5. Necesitamos saber x5 y x4. Entonces, ¿cuánto vale x4? x4 vale 4, 5, 6 y x5 es 6. x5 es 6 y x4 4, 5, 6. Son los valores que puede tomar, el número de trabajadores que se pueden contratar. De ahí vamos a seleccionar el mínimo. Entonces aquí vamos a poner, como vamos a estar evaluando f de i x menos 1, copiar, evaluamos f de i x menos 1 y vale 5, y xy menos 1 sería 4. Entonces voy a evaluar f de 5, x de 4. Esto significa que x de 4 tiene que estar aquí y x de 5 aquí. X de 4 puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6. ¿Y cuál voy a seleccionar? El mejor de x5. Tendríamos entonces nuestra función recursiva. Pero en la última etapa, la condición inicial es que esto es igual a 0. Condición inicial en la etapa 5. Y vale 5, entonces esto sería f de 6. Y como y vale 5, f de 6 de x de 5 va a ser 0. Esto significa que esto va a ser 0 para cualquier valor. x5 puede tomar el valor de 6. ¿Correcto? Entonces evaluamos 3x5 menos 6. Tengo 6 trabajadores aquí en la tabla. Tengo 6 trabajadores como mínimo, o requiero 6 trabajadores como mínimo y contrato 6. Esto significa que no va a requerir ningún gasto por excedente. Esa primera tabla, la primera celda va a representar a esta operación. La segunda celda va a representar al costo por contrato. Y la tercera celda va a representar pues a la etapa anterior. Y la cuarta celda va a representar la suma, porque estamos sumando. Este va a ser igual. ¿Correcto? Entonces, como no se requiere contratar x5 en todo momento, ¿cuánto vale? 6. 6 menos 6 es 0. Y 3 por 0 es 0. No requiero contratar ningún trabajador adicional. Aquí, esto vamos a evaluar, sería el costo excedente por contrato, 4 más 2 veces x5 menos x4. Entonces, x5 que vale 6 y x4 que vale 4. Vamos a evaluar. Esto sería 4 más 2 por x5 vale 6 y x4 vale 4. La diferencia sería 2. 4 más 2 por 2. Siguiente, sería 4 más 2 por x5 vale 6 y x4 vale 5. Diferencia 1. Y aquí, esto significa que en la semana anterior yo tenía 4 trabajadores. Y en la presente semana necesito 6 trabajadores. Por lo tanto, hay 2 trabajadores que tengo que contratar adicionales. Si en la anterior semana tenía 5 trabajadores y ahora requiero 6, entonces tengo que contratar un trabajador adicional. Si en la anterior semana tenía 6 trabajadores y ahora necesito 6, entonces no va a haber un costo por contrato. O sea, no debería contratar. Por lo tanto, ahí es 0. Y la condición inicial es que vale 0 para cualquier argumento. 0, 0, 0. Y esta suma, ¿no? Tenemos que sumar los 3 valores. Tendríamos 4 más 4, 8. Tendríamos 4 más 2, 6 y 0. El mínimo de esta suma, ¿correcto? El mínimo de esa suma será pues 8, 6 y 0. ¿Para qué x de 5?
para 6, para 6 y para 6. Ahora vamos a la etapa 4. En la etapa 4. Etapa 4. En la etapa 4 vamos a trabajar con las semanas 3 y 4. Y vale 4. ¿Qué ocurre en la semana 4? Necesito como mínimo 4 trabajadores. O sea, B sub I vale 4. B sub 4 vale 4. B4 igual a 4. B de 4 igual a 4. X4 puede tomar esos valores. 4, 5, 6. Tengo la posibilidad de contratar 4, 5, 6. Y en la semana anterior tenía 8 trabajadores. ¿Sí? X3 es 8. ¿Listo? Reemplazamos aquí. Sería lo mismo. La fórmula es 3 veces XI. XI es X4 menos B sub I. B sub I es B sub 4, que en este caso son 4 trabajadores, más 4 más 2 por XI. Estamos en la etapa 4, XI menos 1. La semana anterior, X3, F de I más 1 sería 5 y X de I menos 1 de 4. Esto significa que X4 debe estar F de X de I menos 1. Estamos en la etapa 4. I menos 1 sería 3. Entonces, aquí tenemos X de 3. X de 3, la única posibilidad es 8. X de 3, 8. Esto será X4, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Puedo contratar 4, 5, 6 trabajadores. Lo que vamos a evaluar es F de I, X de I menos 1. F de I. Estamos en la etapa 4. XI menos 1. 3. Y vamos a seleccionar lo mejor de X4. X4 finalmente van a ser los trabajadores que vamos a contratar. Igual que el anterior. Esto va a representar el primer casillero. Este costo por contratación representará este casillero. Y el valor obtenido en la anterior tabla vamos a ingresar en ese casillero y finalmente tendremos la suma. El costo por exceso de trabajador, vamos a calcular para 4 trabajadores. O sea, yo tengo X4, tengo una necesidad de 4 trabajadores como mínimo y contrato 4 trabajadores. Significa que no hay un costo, por eso X4, si X4 vale 4, 4 menos 4 es 0. 0, ahí. ¿Correcto? Ahora, este es el costo por trabajadores que voy a contratar entre semana. Si en la semana 3 tenía 8 trabajadores y en esta semana, en la semana 4, necesito 4, entonces no tengo que contratar trabajadores adicionales. Al contrario, tendría que despedir 4 trabajadores. Por eso que 8 menos 4 son... Aquí X4 menos X3 sería negativo y esto nunca debe ser negativo. Esta diferencia nunca es negativo, ¿no? Y lo vemos aquí. Tenía 8 trabajadores y ahora solo necesito 4. No hay un contrato por contratar nuevos trabajadores en esta semana. Y el valor anterior, F5 de X de 3, cuando X3 vale 8. Cuando X de 3 vale 8. Entonces F de 5 de 3, cuando X de 3 vale 8. Esta sería etapa 4. La función de recursividad
es f de i más 1, x de i. X de i. Entonces es x de i. Este es x de 4. X de i. Estamos en la etapa 4, es x de 4. Entonces, f de 5 de x de 4, cuando x4 vale 4. Cuando vale 4 es 8. Tendría 8. Y la suma de esos tres, pues es 8. Bien. Para 5, yo necesito como mínimo 4 trabajadores. Y ahora voy a contratar, ahora necesito 5, ¿no? Mínimo 4 y voy a contratar 5. Entonces hay un excedente de un trabajador. Cada excedente me da $300. Sería 3. X4 vale 5. 5 menos 4, 1. 1 por 3, 3. ¿No? 300. Estamos representando por 3. El siguiente. Noten que en la anterior semana tenía 8 y ahora necesito 5. Entonces no hay trabajadores adicionales que contratar. Sería 0. F de 5 de x de 4. Cuando x4 vale 5. F de 5 de x de 4 cuando x4 vale 5 es 6. Tendría ahí 6. Y la suma pues sería 9. Necesito como mínimo 4 y contrato 6. Entonces hay un excedente de 2. Sería 3 por 2, 6. Tenía en la anterior semana 8 trabajadores. Ahora tengo 6 trabajadores. No tengo que contratar trabajadores. Sería 0. Y f de 5 de x4 cuando x4 vale 6. F de 5 de x4 cuando x4 vale 6 es 0. 0. Entonces, esta suma es 6. Seleccionamos el mínimo. El mínimo es 6. 6 cuando x4 vale 6. Ahora vayamos a la etapa 3. En la etapa 3. Y vale 3. En la etapa 3 tenemos que trabajar con la semana 3 y semana 2. B sub I es 8. El requerimiento mínimo de trabajadores ahí en esa semana es 8. B sub I. B sub 3 en este caso es 8. X3. X3 también es 8. X3 es 8. X3 8 y X2 puede ser 7, 8. X2 puede ser 7, 8. Muy bien. Entonces tenemos X2 en este caso. X2, 7 y 8. Porque lo que se evalúa es F de la etapa 3 de xy menos 1. 3 menos 1, 2. De x de 2. ¿Sí? Y aquí vamos a tener pues las posibilidades de x3. X3. La única posibilidad es que sea 8. Lo que vamos a evaluar está aquí. Estamos en la etapa 3 ya. Esto se va a repetir. Va a ser 3xy. Y vale 3. Menos b sub i. Menos 8. Más 4 más 2xy. Y vale 3. xy menos 1. 2. F de. Esto sería y más 1. F de 4. De xy. De 3. Y seleccionamos lo mejor de 3. Bien, evaluamos esta parte. Tengo una necesidad mínima de 8 y contrato 8. Entonces no hay costo por excedente. 0. Correcto. 0. 0 en ambos casos. 0. No va a haber un costo por excedente. ¿Sí? Ahora, tenemos aquí
Si yo en la anterior semana tenía 7 y ahora voy a requerir 8, entonces hay un excedente de un trabajador. Esto va a ser 4 más 2 por 1. Y aquí el f de 4 de x de 3 cuando x de 3 vale 8. 6. Y la suma tendríamos 4 más 2, 6 más 6, 12. En este caso, como no hay excedente, es 0. En la anterior semana tenía 8 trabajadores, ahora necesito 8, tampoco voy a contratar nuevos trabajadores. En la semana 0. Y f de x de 3 de 8 también es 6. La suma. El menor valor de aquí, bueno, es el único valor, 12 para 8, y esto es 6 para 8, x de 3, 8. Vayamos a la etapa 2. En la etapa 2 vamos a trabajar con la semana 2 y semana 1. Etapa 2. ¿Cuánto vale b sub i? 7. b sub i es 7. O sea, b sub 2 igual a 7. ¿Cuánto es x sub 2? ¿Cuántos puedo contratar? Puedo contratar 7 o puedo contratar 8. ¿Y cuántos tenía en la anterior semana? Tenía 5, 6, 7 y 8. 5, 6, 7, 8. Bien. Entonces, esto es x sub 1, que puede ser 5, 6, 7, 8. Esto va a ser x sub 2, que puede ser 7, puede ser 8. Y lo que vamos a evaluar siempre va a ser esto. 3 por xi, y vale 2. Menos b sub i, b sub 2, vale 7. Más 4 más 2 por xi, x2 menos xi menos 1, x1, más f de i más 1, f de 3 de xi, de x de 2. Correcto, entonces vamos a calcular f de 2 de x de 1. F de 2 de x de 1 y el mejor de x2. Aquí necesito en esta semana 7 trabajadores como mínimo. Si tengo 7 trabajadores en esa semana, entonces significa que no estoy contratando ningún trabajador adicional. No hay trabajador excedente. Antes tenía 5 trabajadores en la semana 1, ahora necesito 7. Entonces hay un excedente de 2 trabajadores. 4 más 2 por 2. Y f de 3 de x de 2, cuando x2 vale 7. 12. Esa suma sería 4 más 4, 8 más 12, 20. Aquí. Como necesitaba 7 como mínimo y tengo 7 trabajadores, entonces para toda la columna siempre va a ser 0 porque no hay trabajadores excedentes en esa semana. Pero en este caso yo tenía 6 trabajadores en la semana 1 y ahora para esta semana necesito 7. Hay un trabajador que tengo que contratar. 4 más 2 por 1. Cuando tenía 7 trabajadores en la semana 1 y ahora necesito 7, no me va a generar ningún costo. Igual aquí, ningún costo. Y aquí los valores de cuando era x7 siempre va a ser f de 3 de x de 2, 12. O sea, eso también va a ser constante. 12. En este caso también vale 12 y 12. Vamos a tener 4 más 2, 6, 18
12 y 12. Sin embargo, ya tenemos estos resultados. Ahora, para 8. Necesito como mínimo 7 trabajadores, pero voy a contratar 8. Entonces hay un excedente de 1. Ese 1 va a ser 3 por 1. Aquí siempre va a ser 3 por 1 porque voy a contratar 3 por 1. ¿Correcto? 3 por 1. Aquí en la semana 1 tenía 5 y ahora tengo 8, entonces implica un costo adicional de 4 más 2 por 3 trabajadores. Igual aquí, 4 más 2 por, de 6 a 8, 2 trabajadores, de 7 a 8, 4 más 2 por 1 trabajador. Y en este caso, 8 a 8, 0 trabajadores. 0 trabajadores. Entonces, ese va a ser el costo. Y f de 3 de x de 2 cuando x2 vale 8. 6. 6, 6, 6 y 6. La suma, 3, ¿no? Sería 2 por 3, 6, más 4, 10, 16, 19. La suma, 4, 4, 8, 6, 14, 17. Aquí tendría 4 más 2, 6 y 6, 12, 15. Y aquí 9. Entonces, esta es la suma. Tenemos que seleccionar el mínimo. El mínimo es 19 para 8 trabajadores. Es 17 para 8 trabajadores. Es 12 para 7 trabajadores. Y 9 para 8 trabajadores. Listo. Y finalmente vamos a la etapa 1. Y vale 1. Aquí trabajamos con la semana 1 y 0, ¿no? La semana inicial. Tengo estos valores. Voy a copiar esto de una vez. En la etapa 1. ¿Correcto? En esta etapa, el número mínimo de trabajadores es 5 b sub 1 igual a 5 y tengo la opción de contratar 5, 6, 7, 8 trabajadores. Y x sub 0, inicialmente, ¿cuántos trabajadores tengo? 0. 0 trabajadores, ¿no? Al inicio de la obra. Entonces, aquí tenemos x sub 0. X sub 0, 0. Tenemos aquí x sub 1, que puede ser 5 trabajadores, 6 trabajadores, 7 trabajadores, 8 trabajadores. Voy a evaluar esto. Sería 3x por y, x y vale 1. Y vale 1, menos b sub 1, 5, más 4, más 2 por x de y menos 1, x0, f de y más 1, f de 2, x de 1. Y aquí voy a evaluar f de y, f de 1, x de 0, x de 0, no. F de 1, estamos en la etapa 2, no, esta es la etapa 1, esta es la etapa 1, f de y, x de y menos 1, etapa 1, tenemos aquí f de y, x y menos 1, ¿sí? F de 1, x de 0. X de 0. X de 0
y el mejor de x1. Bien. Entonces, B1 es 5 y si x1 es 5 no hay un costo adicional por trabajador. Aquí tenía 0 trabajadores, voy a contratar 5, eso me va a costar 4 más 2 por 5. F de 2, x de 1, cuando x1 vale 5, 19. 19. Y esto me da 2 por 5, 10, 29, 33. Aquí tenemos, necesito como mínimo 5 y contrato 6, eso me da un costo de un trabajador adicional, sería 3 por 1. En la anterior semana tenía 0, ahora tengo 6, eso me demanda un costo adicional, 4 más 2 por 6. F de 2 de x de 1, F de 2 de 6, o 17. 17. Entonces tendríamos aquí 6 por 2, 12, más 4, 16, 16, 16 más 17 y 3 es 20, 36. Aquí necesitaba como mínimo 5, estoy contratando 7, eso me demanda un costo por 2 adicionales. Tenía 0 en la anterior semana, ahora tengo 7, eso me demanda un costo de 4 más 2 por 7. Y f de 2 de x de 1 cuando es 7, 12. 12. Y esto me da la suma de 2 por 7, 14, 18, 19, 20, 30, 36 también. 36. Y finalmente aquí necesitaba mínimo 5, estoy contratando 8, estoy incluyendo un adicional de 3 trabajadores. Tenía 0, voy a tener ahora 8. ¿Sí? Voy a tener 8. Esto va a implicar a que voy a tener un costo adicional 4 más 2 por 8 y f de 2 de x1 de 8, 9. 9. Representa 16 más 4, 20. 3 por 3, 9. 20 más 18, 38. 38. Entonces, este es el valor. El valor mínimo, entonces, sería 33 para un x1 de 5. Bien. Entonces, este es el costo final. 33 por 100. $3.300. ¿No? Porque habíamos omitido los dos ceros. ¿Sí? $3.300. En la semana 1 necesito 5 trabajadores. Aquí está, 5 trabajadores. Cuando x1 vale 5. ¿Sí? Cuando x1 vale 5, x2 vale 8. Entonces aquí voy a necesitar 8 trabajadores. Ahí necesitamos 8 trabajadores. x2 vale 8. Es 8 para un x2 de ¿cuánto? ¿Cuánto es el mínimo aquí? 19. 19 para 8. Cuando x2 vale 8, x2 vale 8, x3 vale 8. x3 vale 8. x3 vale 8. ¿Para qué valor? Para 6. ¿Y cuándo era 6? Cuando x3 valía 8. Entonces x3 valía 8. x4 vale 6. x4 vale 6. 6.
Y finalmente, cuando vale 6, para 6, ¿no? Para 6 vale 6, x4 vale 6, x4 vale 6, por lo tanto x5 vale 6. x5 vale 6. Entonces esto debería cumplir el requerimiento mínimo, ¿sí? Debería cumplir este requerimiento mínimo. ¿Sí? Entonces, en la primera semana contrato 5 trabajadores, ¿no? Los 5 mínimos que requería. En la segunda semana contrato 8, requería mínimo 7, estoy contratando 8. Esto significa que contrato 3 adicionales. En la semana 3 requiero 8 trabajadores, que se cumple con el mínimo. En la cuarta semana yo requería como mínimo 4, pero estoy contratando 6. Esto significa que voy a despedir 2 trabajadores. Y finalmente en la semana 5, que requería 6 trabajadores como mínimo, estoy contratando 6. Esto implica un costo de $3,300.